Hermano, sé que el tiempo apremia, como les digo a mis estudiantes. Quisiera hablarles de la preparación para el jueves, del pan con pollo, del turkey, del pernil, del momento de dar gracias, pero vamos a hablar hoy día de un pasaje maravilloso que tenemos delante de nosotros. Es una historia sencilla, pero profunda. 10 hombres reciben el mismo milagro, el mismo toque de la gracia de Dios, pero solo uno decide regresar a agradecer. Hermano, el título que yo le puse al mensaje es El extranjero agradecido, y vamos a hablar de ese pasaje, de ese milagro que pasó en Lucas 17, 11 al 19. Y lo que más destaca no es solo el milagro, sino la reacción del corazón. En este relato Jesús nos muestra cuán importante es para Dios que sus hijos seamos agradecidos. Y al mismo tiempo, a lo largo de los evangelios, se ve cómo Jesús mismo vivió una vida marcada de gratitud. Así que vamos a leer Lucas 17, 11, 19. Yo lo tengo en la Biblia de las Américas, a consejo de nuestro hermano Fernando, que tuvimos el desayuno con él. Así que vamos a orar la palabra de Dios. Dice, los 10 leprosos. Aconteció que mientras Jesús iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que se había sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Padre, esta es tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella hoy, Señor, y transfórmanos. Te damos gracias en tu nombre, Señor. Amén. Así que vamos a ver estas 5 partes que podemos estudiar de este pasaje, y las vamos a estudiar una por una. Son 5 partes, y vamos a entrar más profundo. Como lo hago cada domingo en mi grupo, queremos ver el contexto, queremos ver qué pasaba en ese entonces. Y primero quiero mostrarles el contexto geográfico. Hermanos, si me ayuda con el mapa que sigue. Esto pasó en la frontera entre Samaria y Galilea. Está al norte, en la mitad entre Samaria y Galilea, y más o menos para que tengan una idea, son 131 millas lo que caminó Jesús. Hubieran sido 200 millas si estuviera arriba en el norte de Galilea, pero asumimos que fue en el sur. Es lo mismo como caminar entre DC a Charlottesville o de DC hasta Hershey, Pensilvania. Tremenda caminada se pegaban Jesús con los discípulos. Eso es el contexto geográfico para que usted lo tenga en su mente de dónde pasó esto, en la mera frontera entre Galilea y Samaria. También quiero mostrarles un contexto judío de la lepra. No sé si me ayuda con el contexto judío. La lepra no era solo vista como un problema médico, sino como una plaga de origen espiritual, un castigo o disciplina que Dios relacionaba con el pecado y con la impureza. En el hebreo bíblico la palabra clave es zarat, que se aplica no solo al cuerpo, sino también a la ropa, a las cosas, a las casas. Lo que indica que no se trata simplemente de una lepra tal como algo físico, sino que también es espiritual. Por eso muchos rabinos y estudiosos la describen como una aflicción física, con raíz espiritual, un signo visible de que algo estaba mal en esa persona, de su relación con Dios y con la comunidad. En el Antiguo Testamento podemos ver varias veces la tezarat. Aparece directamente como respuesta de Dios a ciertos pecados. Miriam es herida de lepra blanca por hablar contra Moisés. En hebreo se llama lashon hara, que se llama hablar mal.
Naamán no era israelita, pero su lepra se asoció con el orgullo y la desobediencia. Y la limpieza viene cuando se humilla y obedece las palabras del profeta Eliseo, que le dice: ve y te metes a este río. Y el rey Usías es castigado con lepra en la frente por usurpar las funciones sacerdotales. Así que vamos a empezar a estudiar versículo por versículo para ver qué podemos sacar de esta enseñanza, de esta sanación de Jesús. Así que vamos a ver la primera parte, se llama la condición desesperada de los leprosos. Y si usted tiene Biblia, hermanos, la reina, hermanos, la Biblia, no la esposa, suelten la esposa, hermano. La reina es la Biblia, abran la Biblia, 11:13, dice así: aconteció que mientras Jesús iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro estos 10 hombres, que se pararon a distancia y le gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Como les dije, la lepra no era solamente una enfermedad, era una sentencia social, emocional. Y estos hombres tenían no solamente un cuerpo marcado, tenían la piel ulcerada, tenían extremidades amputadas. En algunas películas vemos cómo hay veces estos leprosos estaban sentados y los ratones se comían su piel porque ya no tenían sentido de su carne. Eran así más o menos como tipo zombies. Tenían la identidad rota. No eran judíos ni eran samaritanos, eran leprosos. Si ustedes se fijan en el pasaje, estaba ese grupo ahí, en la frontera. Estaban al borde del país, entonces ahí los tiraban a todos y estaban todos juntos. Ahí no les preocupaba que fueran judíos o samaritanos, eran leprosos. La esperanza prácticamente la tenían extinguida. No había cura médica en ese entonces. Vivían aislados física y emocionalmente. La ley los obligaba a mantenerse lejos y les decía: tienen que gritar inmundo para que no se les acerquen. Así que nadie podía acercarse a ellos. Si ustedes quieren ver esto en específico, pueden leer Levítico capítulo 14. En Levítico capítulo 14, para los que están anotando, pueden ver todo lo que decía la ley acerca de esto. No podían abrazar a sus hijos, no podían besar a su esposa, no podían reunirse con su familia, vivían en cuevas, apartados y totalmente dependientes de la caridad. Sin embargo, hay algo que todavía funciona en ellos. Lo podemos ver. Ellos reconocen quién es Jesús. Lo miran, lo reconocen. El texto dice: alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Observen esto. No pueden acercarse físicamente, pero pueden clamar. No pueden cambiar su condición, pero pueden acudir a quien sí puede. Esto lo observamos aquí. Esa es la condición del pecador sin Cristo, separado, herido, sin esperanza propia, pero con una puerta abierta, la puerta de la gracia. Nadie ha caído tan bajo como para que no pueda clamar: Señor, ten misericordia de mí. Tal vez tú te sientas así hoy, lejos, marcado por el pasado, marcado por el pecado o quizás marcado por la culpa. No puedes cambiar lo que has hecho, pero sí puedes hacer lo que los hombres leprosos hicieron. Alza tu voz, clama al Señor, di: Jesús, ten misericordia de mí. Eso lo podemos aprender de esta primera parte. Vamos a la segunda parte, la obediencia que abre la puerta al milagro. Vamos a leer el versículo 14, hermanos. Cuando él vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. ¿Qué podemos observar aquí? ¿Qué podemos aprender? La obediencia activa el milagro. Si estás anotando, anota. La obediencia activa el milagro. Jesús pudo haber dicho: sean sanos ahora mismos, y la lepra se hubiera ido al instante, pero él escoge otro camino. Les da una orden que en apariencia no tenía sentido. ¿Por qué no tenía sentido? Jesús respeta la estructura de la Torá. ¿Qué es la estructura de la Torá? Lo que les dije, Levítico 14. Ellos tenían que seguir un procedimiento para poder decir que eran sanos. La ley decía que el sacerdote debía examinar al leprado
para declararlo limpio y reintegrarlo a la comunidad. Pero estos hombres todavía estaban enfermos cuando Jesús les dice, vayan. O sea que ellos fueron obedientes. Aquí está la esencia de la fe bíblica. Jesús habla, nada parece haber cambiado, pero el que cree, el que tiene fe, obedece. Ellos pudieran haber razonado, así como quizás muchos de nosotros hacemos cada día con las cosas de Dios. ¿Cómo vamos a ir al sacerdote si todavía estamos leprosos? O quizás si Dios me sana primero, si yo me miro sano, entonces sí obedezco y me voy a donde el sacerdote. Primero veo mi piel sana y luego voy. Esto es lo que muchos de nosotros hacemos, condicionamos a Dios. Señor, cuando arregles mi problema económico, entonces ahí sí te voy a obedecer. Cuando sanes mi matrimonio, entonces sí te serviré. Quizás me equivoque, en esta iglesia no pasa esto, ¿cierto? Aquí no, right? No, aquí en ninguno, eso en otras iglesias. En otras iglesias pasa esto, aquí no, aquí todos hacemos la fe como es. La fe verdadera funciona al revés, hermanos. Obedezco porque el que habló, hago caso, obedezco, aunque todavía no vea el milagro. Confío en que mientras camino en obediencia, Él obrará. ¿Cuántos dicen amén? El texto dice, mientras iban fueron limpiados, no antes, no sentados, no negociando con Jesús, sino en camino a la obediencia. Hermano, hermana, si usted quiere ver a Dios obrar de manera poderosa en su vida, tiene que estar dispuesto a obedecer aunque todavía no vea. Hay milagros que Dios reserva para aquellos que dan el paso cuando la carne quiere quedarse quieta. Y dichosos son los que sin ver han creído. Amén, amén, amén y amén. Vamos a ver el tercer punto. La diferencia entre recibir un milagro y vivir agradecido. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Vayan a sus Biblias o lean en la pantalla. Dice, entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Aquí es donde se van poniendo las cosas buenas. Aquí es donde las cosas se ponen hermosas. Aquí es cuando leemos la palabra y nos ponemos emocionados porque vemos cómo Jesús obra y cómo sus palabras son poderosas y transformadoras. Imagínenselo. 10 hombres fueron sanados. Los 10 obedecieron. Todos fueron obedientes. Todos obedecieron. Los 10 sintieron que les cambió la piel. Se sanaron. Los 10 sintieron su cambio. Quizás comenzaron a soñar con volver y regresar a casa, pero solo uno se detiene, solo uno dice, no puedo seguir mi camino como si nada hubiera pasado, tengo que volver al que me sanó. Solo uno sabe que el que lo sanó es poderoso. El que lo sanó es el mismísimo Dios, es el Mesías del que todos hablaban y no pudo seguir y se regresó. Entonces, imagínense, el hombre iba en su camino, ¿no? Iban todos caminando cuando se vio sano y los vio a los otros corriendo porque eran religiosos. Iban a ver al sacerdote porque para ellos la religión era más grande. Entonces tenían que ver al sacerdote. Este era samaritano. Entonces dijo, no, yo no tengo que ir para allá, yo me regreso porque el mismo Dios está aquí. Voy a venir a adorarlo, le voy a decir gracias. Vio que la bendición era grande, pero vio que el dador era mayor. Así que él vino y regresó. Y Lucas añade algo, un detalle clave. Era samaritano, el menos esperado. Y ese es un detalle que es lo mejor que podemos ver aquí. Eso nos incluye a nosotros. El samaritano representa a los extranjeros. ¿Cuántos extranjeros hay aquí? Extranjeros, sí. Los demás todos son americanos. Somos extranjeros, hermano. Dice
El Salmo 50, 23, la primera parte, lo repito para el que lo quiera buscar y lo quiera subrayar en su Biblia. Salmo 50, 23, la primera parte dice: el que ofrece sacrificio de acción de gracias, me honra. El que ofrece sacrificios de acción de gracias, me honra. Note 3 cosas que hace este hombre. Ve que ha sido sanado, se da cuenta, pero no lo da por sentado. Vuelve a Jesús. Podría haber ido corriendo donde el sacerdote, a su casa, pero él regresa a la fuente de bendición. Glorifica, se postra, rostro a tierra, da gracias, gratitud en voz alta, con postura de adoración, con palabras claras. Ese ejemplo nos lo está dando Jesús en esta palabra. Los otros 9 reciben el mismo milagro, pero siguen de largo. No se dice que fueran malas personas, solo estaban más ocupados disfrutando de la bendición que buscando al dador. Y eso nos pasa como seres humanos. Disfrutamos más de la bendición que de darle gracias al dador. Y esta es una tentación constante: enamorarnos del regalo, pero olvidarnos del que lo dio. Y si tú estás anotando, anótalo. Dios nos sana, nos provee, nos abre puertas, y muchas veces seguimos nuestro camino sin siquiera detenernos para decir: gracias, Señor, esto vino de tu mano. Nos quedamos celebrando la bendición y nos olvidamos del dador. Si estás anotando, anota esto: la gratitud verdadera hace exactamente lo que hizo este samaritano. Primero, reconoce la mano de Dios. Segundo, regresa a su presencia. Y tercero, se rinde ante Él en adoración. Esos son los pasos que tienes que hacer para adorar al Señor. Vamos a leer nuestra cuarta parte. ¿Alguien me está siguiendo? Si alguien está siguiendo, me diga un amén. Amén. Bueno, sí, estoy convencido de que no están dormidos, están siguiéndome. Vamos a leer la cuarta parte. Dice: Jesús, el corazón que valora la gratitud. Versículos 17 y 18. Vamos a leer. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Jesús no dijo: bueno, al menos uno volvió. No, Él pregunta por los otros 9. Why? Porque para Dios la gratitud importa. En ellos hay más gratitud que incredulidad. Todos creyeron que iban a ser sanados, pero solo uno agradeció. El que entiende la gracia sabe decir gracias. Anótelo, repítalo. El que entiende la gracia sabe decir gracias. ¿Cuántas bendiciones disfrutamos sin reconocerlo? Esta es una pregunta que te puedes hacer ahorita mismo. ¿Cuántas respuestas a oraciones olvidamos agradecer? ¿Cuántos favores de Dios damos por sentado? Gratitud no expresada es ingratitud. Gratitud no expresada es ingratitud. Y Jesús está interesado en corazones que regresan, no por obligación, sino por adoración. Jesús hace estas 3 cosas aquí. Cuenta, sabe que fueron 10. Pregunta, ¿dónde están los otros 9? Y destaca al agradecido y subraya que es extranjero. Esto nos enseña algo muy importante, hermanos. Dios nota cuando somos agradecidos. Dios nota cuando somos agradecidos. Pero Dios nota también cuando no lo somos. Así que tenemos que pensar en eso. Dios nota cuando no somos agradecidos. La ingratitud no pasa desapercibida en el cielo. Para los que quieran buscar y profundizar, la ingratitud es un pecado. Pueden buscarla en 2 Timoteo 3, 1 al 4. Se los voy a repetir para los que quieren investigar. La ingratitud la pueden buscar en 2 Timoteo 3, del 1 al 4, y en Romanos 1, 21 y 22. Ahí les va a decir la Biblia
¿qué es ingratitud? Y la gratitud sencilla, humilde, expresada por alguien que ni siquiera era del pueblo judío, es altamente valorada por Jesús. Es altamente valorada por Él. Observe que para Jesús la gratitud no es un detalle menor, es un asunto espiritual, tanto así que toma la situación para enseñar, para confrontar, para dejar registrado este pasaje para que todas las generaciones aprendamos cómo debemos de ser agradecidos con Dios. Se tomó la molestia de dejarlo plasmado en Lucas 17, 11 al 19. La pregunta inevitable es, si el Señor mirara hoy nuestra vida, tu vida, la mía, ¿en qué grupo nos colocaría? ¿Entre los 9 que disfrutan las bendiciones, que son obedientes y siguen su camino? ¿O entre ellos que hacen de la gratitud una práctica constante, que reflexionan y se regresan y dan gracias? Reflexiona en esto, piénsalo en tu corazón, ¿en qué grupo vas a estar? Si no estás en un grupo, no estás en el grupo correcto, te sugiero que te muevas al otro grupo. Número 5, más que sanidad, salvación para el agradecido. Versículo 19, vamos a leerlo. 19, entonces le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Es bien interesante, Dios tiene detalles siempre en todo. El desayuno que tuve de misiones lo tuve con el hermano Fernando y él es una persona que traduce la palabra de Dios a diferentes idiomas, especialmente el árabe. Y él nos recomendó la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Y en este pasaje podemos ver algo que tiene que ver con eso, la traducción. En esta versión dice, tu fe te ha sanado. Si ustedes ven la Biblia, la Reina Valera del 60 dice, tu fe te ha salvado. Lo interesante es que si tú investigas, estudias, en el griego original la palabra salvado es sesoken. Esa es la palabra, sesoken, que significa tanto ha salvado en un sentido espiritual como te ha hecho limpio o te ha sanado en un sentido físico. O sea que las dos versiones están correctas, pero creo que la Reina Valera se acerca a lo que Jesús quería decir aquí. Ya él sabe que lo había sanado, pero luego lo ha salvado. Así que los 10 fueron sanados físicamente, pero a este Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Hay una diferencia entre recibir un beneficio temporal y experimentar una obra eterna. Los 9 recibieron un milagro en el cuerpo, pero el samaritano recibió la salvación. Si reconoces a Jesús, que es más que un sanador, el samaritano lo reconoce como la fuente de su sanación y lo refleja dándole gloria a Dios como lo hace, postrándose a sus pies. Y esto es algo que también es significativo. Si tú lo estudias, y por ejemplo les voy a leer, si quieren abran sus Biblias en Apocalipsis 11, 16 y 17. Se los voy a repetir, Apocalipsis 11, 16, 17. Ahí Juan dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Imagínense en el cielo, los 10 ancianos en sus tronos, que no son una poca cosa, no son ángeles, son los ancianos que están en tronos, se bajan, postran su rostro a tierra y le dan gracias a Dios. La misma figura del samaritano. El samaritano se postra a tierra y le da gracias a Dios. No solo nos da el ejemplo con medio del samaritano, sino que están dando la misma imagen en Apocalipsis. La gratitud no compra la salvación, pero revela un corazón que ha entendido la gracia.
No merecía esto, pero Dios tuvo misericordia de mí, me ha sanado. Quiero que entiendas esto. Esa postura de humildad y gratitud es terreno fértil para que Dios siga tratando con tu vida. Eso es lo que quiere que Dios tengas en tu vida, que seas sanado, que estés restaurado, que seas salvado. La palabra de Dios transforma y eso es lo que Él quiere, que seas tierra fértil para que Él obre en tu vida. Vamos al siguiente punto, nos queda poco tiempo. Jesús como ejemplo supremo de la gratitud. Hasta ahora hemos mirado al samaritano agradecido, pero la pregunta de este día es: ¿cómo se ve la gratitud en Jesús mismo? Lo vemos en varias ocasiones al Señor dando gracias. Por ejemplo, antes de multiplicar los panes y los peces, antes de la cena del Señor camino a la cruz, sabiendo que iba a ser traicionado, negado, abandonado, igualmente Jesús da gracias al partir el pan y al compartir la copa. También lo vemos en su relación constante con el Padre. Jesús vive consciente de que el Padre es su provisión. Él reconoce su voluntad. Si el Hijo de Dios, que es perfecto, santo, sin pecado, con un corazón agradecido en todo momento, ¿cómo podríamos nosotros, que somos totalmente dependientes de su gracia, permitir la queja, la amargura o la comparación? ¿Cómo podemos permitir que eso gobierne nuestra vida? Jesús no solo enseña sobre la gratitud, la encarna, la modela, la hace visible, la vemos a través de toda su palabra. Y cuando el samaritano se postra a sus pies, está respondiendo exactamente a lo que Jesús espera de sus hijos. Un corazón que se rinde, reconoce y agradece. Y eso es lo que queremos que tú te lleves hoy día, la imagen mental de cómo Jesús quiere que tú agradezcas. Así que vamos al paso número 7 y vamos a buscar unas aplicaciones prácticas para hoy. ¿Cómo podemos llevar toda esta enseñanza que hemos tenido hoy en estos versículos a nuestras vidas hoy? Primero, reconocer nuestra antigua vida o nuestra antigua lepra. Antes de Cristo, quizás algunos de nosotros estábamos espiritualmente leprosos, manchados por el pecado, separados de Dios, sin esperanza verdadera. Quizás algunos hemos estado así mucho tiempo. Cuando olvidamos de dónde nos sacó el Señor, la gratitud se enfría. Pero cuando recordamos quiénes éramos sin Él, la gratitud se enciende. Así que recordemos de dónde nos ha sacado el Señor, por qué estamos aquí sentados hoy día, y seamos agradecidos de dónde nos ha sacado Dios. Tenemos la costumbre de recordar lo que deberíamos olvidar y la costumbre de olvidar lo que deberíamos de recordar. Anótalo. Tómate un tiempo para recordar de qué pecado lo libró el Señor y dele gracias al Señor. ¿Qué cadenas el Señor rompió? Dele gracias. ¿Qué puertas abrió que usted no podía abrir? Dele gracias al Señor. Recuérdese de todos estos momentos. Número 2, volver a Jesús no solo a las bendiciones. Estamos siempre tentados a ir a las bendiciones, al carro, a la casa, al trabajo, lo que Dios nos haya dado, a la salud, pero no volvemos a donde Dios. La gratitud bíblica no es solo decir gracias por las cosas, es regresar a los pies del Señor. Eso significa separar un tiempo cada día para adorarle, darle gracias en oración, de que tu oración no sea 25 peticiones y una acción de gracias. Cámbiala, que sean 25 acciones de gracia y una petición. Contarles a otros lo que Él ha hecho por usted. Comparta las buenas nuevas. Esa es otra forma de ser agradecido con Él. Es como que si yo encuentro el remedio para que me salga más pelo y tengo a todos mis amigos que les falta pelo, no se los voy a compartir. No, si yo sé que este remedio les sale pelo, yo se los comparto a todos para que a todos les salga pelo.
Lo mismo es con Dios, lo mismo es con las noticias, con las buenas nuevas del Señor. Si yo sé que esto transforma, Dios, Jesús cambia vidas, Jesús es la esperanza, ¿por qué me lo quedo para mí solo? Compártelo, motiva a los demás. Si no ha sido una misión, ve a una misión. Número 3, expresa gratitud en voz alta y con acciones. El samaritano glorificaba a Dios a gran voz. La gratitud no se queda solo en el corazón, se expresa. Decir, Señor, gracias por este esposo que me dio. Señor, gracias por esta esposa, gracias por este trabajo, gracias. En voz alta, dilo, en tu cuarto, en tu aposento alto. Agradece delante de la familia para que tus hijos vean y aprendan. Este jueves tienen una gran oportunidad. Muchos van a cenar en casas donde no conocen al Señor. Pidan el chance de orar y den gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho este año. Servir a los demás como respuesta agradecida a lo que Dios ha hecho. Si tú quieres agradecerle a Dios también, demuéstralo. Inclúyete en un ministerio, inclúyete en una misión local, inclúyete en una misión global, pero utiliza tu servicio como agradecimiento al Señor. También, número 4, agradece también en tiempos difíciles. Jesús dio gracias camino a la cruz. Ese es un buen ejemplo, ese es el mayor ejemplo. No es negar el dolor, la gratitud, sino afirmar que Dios sigue siendo bueno en medio de él. Tal vez usted ahora mismo esté atravesando un valle, quizás ahora mismo tengas un problema grande, quizás tú estás aquí buscando la misericordia de Dios. El llamado no es negar la realidad, sino a decirle al Señor, Señor, no entiendo todo, pero te agradezco que estás conmigo, Señor, porque tienes un propósito para todas las circunstancias que estoy. Te agradezco porque no me has abandonado. No es lo mismo que ir quejándote ante Él. Número 5, hacerle la gratitud un estilo de vida, no un día al año, no solamente este jueves. Tienes que vivir en modo gratitud todo el tiempo. ¿Qué implica esto? Tienes que cambiar tu enfoque de la queja a la gratitud. Es decir, de la quejabanza a la alabanza. Tienes que cambiar tu switch de la comparación a la adoración y de la exigencia a la humildad. Cuando la gratitud se vuelve un hábito, cambia nuestro carácter, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestras relaciones. Les aseguro, hermanos, la persona agradecida es más gozosa, más generosa y más usable en las manos de Dios. Cuando tú seas más agradecido, Dios te va a dar más. Hermanos, si usted tiene una casa pequeñita y está pensando todo el tiempo en la casa grande, hasta que usted no le dé gracias a Dios por esa casa pequeña, Dios no le va a dar una grande. Dé gracias con lo que tiene. Dé gracias. Si su esposo es así, gordito, peloncito como yo, gracias, Señor. ¿Cuántos quisieran tener este gordito, peloncito? Pero lo tengo yo, Señor. Hermanas, den gracias. Vamos a terminar. Dios, nos muestras a través de este pasaje que 10 hombres fueron sanados, pero solo uno volvió. La pregunta hoy es, ¿cómo voy a vivir de ahora en adelante? Después de haber escuchado lo que todos escuchamos. Entre los 9 que reciben, porque Dios eres bueno y nos das todo lo que te pedimos casi siempre, Señor. O nos vamos a hacer como el que se regresó y dio gracias y se postró. ¿Cómo vamos a hacer de ahora en adelante? Tal vez usted ha recibido mucho de Dios, pero reconoce que ha sido más rápido para pedir que para agradecer. Hoy puede tomar una decisión sencilla pero profunda. Señor, quiero vivir como el samaritano agradecido, no como los 9 que se fueron. Y quizás alguien hoy se ve como ese leproso antes del milagro, lejos, roto, sin esperanza.
Quizás estés tú ahí, quizás no tengas una lepra física, pero quizás tu corazón se siente así, aislado. La misma voz que escucharon estos hombres está disponible hoy. Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Si tú te acercas con esa oración, Jesús puede hacer de tu vida algo mucho más grande que un milagro temporal. Puede perdonar tus pecados, darte una nueva vida, salvarte, como le dijo aquel hombre extranjero: tu fe te ha salvado. Ahí donde estás, quiero que todos cierren sus ojos y vamos a orar. Si tú no has entregado tu vida a Jesús todavía, hoy es el día. Hoy Jesús te está dando esa oportunidad. Jesús ha planeado este día para ti, ha planeado este sermón para ti. Jesús te está escuchando hoy. Jesús está en el trono y ha preparado este momento para ti. Quiero que escuches su palabra. ¿Has escuchado su palabra? Hay algo que quizás hoy día por primera vez hizo clic dentro de ti y entendiste algo. Quizás esa paz que estabas buscando, ese amor que no conseguías en las cosas físicas, es sencillo. Solo tienes que hacer algo para obtener esa paz, ese amor que todavía no has podido encontrar. Así que les pido a todos que por favor todos repitan después de mí: Dios, sé que no soy perfecto, sé que he pecado contra ti, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y te pido que me perdones. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, Señor, y que murió en esa cruz por mí. Hoy entrego mi vida y mi corazón, Señor, porque quiero ser tu hija, Señor, o tu hijo, Señor. Amén.